Bien, chicos, vamos a continuar. En la parte de endocarditis infecciosa vamos a hablar de la infección más frecuentemente bacteriana, ¿no? De las valvas cardíacas, ¿ya? Recuerden que las válvulas tienen tejido conectivo denso y eso está envuelto por endocardio, ¿ya? Que es endotelio al final de cuentas, ¿no? Entonces eso puede ser infectado por ciertos agentes bacterianos. Entonces lo que debemos recordar acá es la etiología, que eso es una pregunta frecuente de examen, y la vamos a clasificar en válvula nativa, válvula protésica y en adictos a droga por vía parenteral, ¿no? En válvula nativa, cuando te pregunten la válvula natural, ¿cuál es la causa más frecuente de endocarditis aguda? ¿Qué es la más frecuente? Estafilococo aureus, chicos, es la causa más frecuente, ¿ya? Estafilococcus aureus. En cambio, si les dicen subaguda, es estreptococo del grupo viridans. Endocarditis subaguda, estreptococos del grupo viridans. Grupo ASEC son bacilos gram negativos. Los más frecuentes son gram positivos, pero también los gram negativos pueden causar infección. Streptococcus bovis, cuando les digan que el paciente tiene cáncer o pólipo a nivel del colon. Cáncer o pólipo a nivel del colon, ya sea endocarditis, Streptococcus bovis, ¿ya? Y en la prótesis valvular, sea biológica o sea metálica, la endocarditis puede afectar las prótesis valvulares. Y cuando es precoz, este es el contaminante, ¿no? Cuando tiene menos de un año, la prótesis, estafilococo epidermidis, también llamado coagulasa negativo. Y si es tardío, coagulasa positivo. ¿Quién es el coagulasa positivo? Estafilococo aureus. Estafilococo aureus es el tardío, ¿ya? Precoz, epidermidis. Y en adictos a droga por vía parenteral, el más frecuente es S. aureus. En adicto a droga por vía parenteral. Ahora, la diferencia es que en válvula nativa y protésica, las válvulas que más se afectan son del lado izquierdo, mitral y aórtica. En el drogadicto, la válvula que más se afecta es la del lado derecho, chicos, tricúspide. En el drogadicto se afecta la válvula tricúspide por estafilococo aureus. Esta es la lesión anatomopatológica, se llama verruga o vegetación bacteriana. Verruga o vegetación bacteriana. Es la lesión anatomopatológica, ¿no? Para que se forme esta verruga o vegetación bacteriana, tiene que formarse un trombo, chicos, un trombo fibrino plaquetario, y asociado a ese trombo debe haber una bacteriemia. Esos son los dos componentes para formar esta verruga. Entonces el trombo se forma cuando se afecta el endotelio de las válvulas cardíacas, ¿no? Y la bacteriemia por un foco infeccioso. Entonces forma la verruga y la verruga va a causar esto, destrucción de la válvula e invasión local. Por eso la clínica, ¿cuál va a ser? La clínica cardíaca va a ser soplo cardíaco. ¿Qué tipo de soplo? De regurgitación. Porque al romperse la válvula, el soplo va a ser de regurgitación, ya que la válvula no se puede cerrar bien. Y la invasión local que va a producir abscesos, abscesos miocárdicos, abscesos miocárdicos. Y esta verruga o vegetación, chicos, se puede desprender. Y al desprenderse puede formar émbolos sépticos hacia el pulmón en el caso del drogadicto o en los demás casos hacia nivel sistémico, ¿no? Produciendo émbolos sépticos en el hígado, en el vaso, en el cerebro, ¿no? Produciendo los llamados aneurismas micóticos. Acuérdense, en el sistema cerebral, ¿no? Los aneurismas micóticos. Micótico quiere decir por la forma que tiene, ¿no? Forma de hongo, pero que es producido por bacterias, como estamos viendo acá. Muy bien. ¿Cómo confirmamos endocarditis? Con los criterios de Duke. Los criterios mayores son hemocultivo y ecocardiograma. 2 hemocultivos positivos. Esta es la prueba más sensible porque el 90%
sale positivo. Y ecocardiograma es el más específico, 80% sale positivo. ¿Y cuando un ecocardiograma va a ser positivo? Cuando hay la vegetación, el absceso, la prótesis se desprende. Y este es el único criterio clínico mayor, ¿ah? Nuevo soplo de regurgitación. Criterio clínico mayor, chicos, nuevo soplo de regurgitación. Y en el caso de esta bacteria, Coxiella burnetii, el dosaje de anticuerpos es criterio mayor. Serología. ¿Da? Serología para Coxiella burnetii. Ya está. Esos son los criterios mayores de Dux para endocarditis. Hemocultivo, ecocardiograma, nuevo soplo. Los demás son menores. ¿Da? Todos los demás son menores. La clínica de endocarditis es muy variada, chicos. Pero obviamente el paciente viene con fiebre, pues un proceso infeccioso, más soplo, que es el criterio clínico mayor, y más esplenomegalia, porque se activa el sistema retículo endotelial en el vaso. Por eso esa es su triada, ¿ya? La triada de endocarditis es fiebre, soplo, esplenomegalia. Y otros datos clínicos también que les orientan al diagnóstico es esto. En el fondo de ojo, las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas. En las uñas, las hemorragias en astilla, subunguiales. En la mano, las lesiones de Haneway. Lesiones de Haneway. Y en el pulpejo de los dedos, los nódulos de Osler. Esos datos son criterios también clínicos, pero menores, ojo, menores, pero característicos de una endocarditis, ¿no? La hemorragia retiniana, mancha de Roth, hemorragia en astilla, subunguial, nódulo de Osler, que son nódulos dolorosos en el pulpejo de los dedos, o las lesiones de Haneway, que son máculas indoloras en la palma de las manos. Entonces, con eso tenemos, en un caso clínico, les pueden decir entonces estas características y deben sospechar de endocarditis. Manejo antibiótico, ¿no? Entonces, para estafilococo, ¿con qué cubrimos? Si es meticilino sensible, oxa, ¿no? Si es meticilino resistente, vancomicina. Y acá se hace la sinergia, ¿no? Betalactámico más aminoglucósido. Como ambos son bactericidas, se hace la sinergia. Oxa más genta, banco más genta, dependiendo, ¿no? Entonces, si es meticilino sensible, oxa más genta, meticilino resistente, banco más gentamicina. Ojo que si es estafilococo epidermidis, chicos, de frente se da vancomicina. Cuando es estafilococo epidermidis, se cubre con vancomicina, de frente. Muy bien. Y la terapia quirúrgica es cuando no responde al tratamiento antibiótico. Tiene más de 48, 72 horas y persiste con la fiebre, se complica. En esos casos hay que operar, ¿no? Cuando no responde al tratamiento antibiótico o cuando hace falla cardíaca, que es la primera causa de muerte en el paciente con endocarditis. ¿De qué se muere un paciente con endocarditis? De falla cardíaca. Por eso ahí hay que operar. Cuando se desprende la prótesis valvular, ¿no? Dehiscencia de prótesis. Cuando hay abscesos que producen... ¿Cómo se manifiestan estos abscesos miocárdicos en la clínica? Como un bloqueo auriculoventricular, o sea, prolongan el PR, ¿no? Cuando hay bloqueo AB, el intervalo PR se prolonga. Muy bien, si hay abscesos hay que operar, chicos. Embolismos de repetición también. O cuando la causa es por hongos, porque cuando la endocarditis es por hongos, también el tratamiento médico falla. ¿Y cuál es el hongo que produce más endocarditis? Cándida. Cándida es el hongo que produce más endocarditis. ¿Con qué hacemos prevención?
Hay que dar profilaxis a todo paciente que tiene factores de riesgo para endocarditis, o sea, una cardiopatía que predispone a endocarditis y se va a someter a procedimiento invasivo, ¿no? Por ejemplo, procedimientos odontológicos a nivel del tubo digestivo, respiratorio, con biopsias, ¿no? Cuando hay riesgo de contaminación, de bacteriemia, y el paciente tiene alguna cardiopatía, hay que darle profilaxis para evitar la endocarditis. ¿Y qué cardiopatías predisponen endocarditis? Acá están las tres más importantes. Uno, que el paciente tenga prótesis valvular. Si el paciente tiene prótesis y se va a someter a un procedimiento invasivo, hay que darle profilaxis. Dos, las valvulopatías, estenosis mitral, estenosis aórtica, hay que darle profilaxis. Y en los niños, ¿cuál es el factor predisponente para endocarditis? Las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas. A la cabeza, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? CIB, ¿no? PCA, Fallot, esas predisponen endocarditis. Si te preguntan qué cardiopatía no predispone endocarditis, ¿cuál es la que no predispone? La del adulto, el CIA. En la comunicación interauricular no hay que dar profilaxis porque esta no aumenta el riesgo de endocarditis, ¿ya? El CIA. Los que sí aumentan el riesgo es CIB, PCA, Fallot, transposición de grandes vasos, pero la comunicación interauricular no. ¿Y qué antibiótico se da? Amoxi por vía oral, ampicilina por vía parenteral. Y si es alérgico a los beta-lactámicos, como te han preguntado en el examen, clindamicina. Cuando es alérgico a beta-lactámicos, clindamicina. Y luego tenemos por acá la fiebre reumática. Chicos, la fiebre reumática es una complicación sistémica debido a una reacción cruzada de la faringitis aguda bacteriana producida por la bacteria Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Qué bacteria nos estamos refiriendo? Streptococcus piógenes. El Streptococcus piógenes, recuerden, es la causa más frecuente de faringitis aguda bacteriana. Y esa faringitis aguda bacteriana, de manera endémica en un 0.3% y de manera epidémica puede llegar hasta un 3%, puede producir fiebre reumática. La faringitis bacteriana, que se presenta entre los 5 y 15 años de edad generalmente, ¿no? Esa edad se puede complicar con una fiebre reumática debido a una reacción cruzada. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Ahí está la bacteria, miren cómo infecta la nasofaringe, ¿no? Para producir la faringitis. Induce una respuesta humoral, ¿correcto? Por los linfocitos B, ahí está, humoral, por los linfocitos B, celular también por el linfocito T, y se producen anticuerpos. Esos anticuerpos van dirigidos contra la bacteria, chicos. Pero como hay un mimetismo molecular debido a esta proteína, la llamada proteína M, esos anticuerpos empiezan a reaccionar contra los tejidos corporales. Entonces, los anticuerpos que estaban dirigidos contra la bacteria empiezan a atacar a los tejidos. Y la lesión más grave es esta, ¿no? La carditis, la valvulitis o en general la pancarditis. Esta es la lesión más grave, o sea, la afección al corazón. La más frecuente es esta, artritis. Esa es la más frecuente. Puede afectar articulaciones. Artritis. ¿Cómo es? Poliarticular, migratoria, de articulaciones grandes. Luego tienes los nódulos,
corea de Sydenham, que es una disquinesia, o la piel también puede afectar, produciendo el eritema marginatum, ¿no? Y ahí, ¿de qué estamos hablando, chicos? De los criterios mayores de Jones para fiebre reumática. Criterios mayores de Jones. ¿Cuál es la mnemotecnia? Cáncer, ¿no? Ahí está, cáncer. C de carditis, A de artritis, N de nódulos, C de corea de Sydenham y R de eritema marginatum. Esa es la mnemotecnia. Cáncer, para que te acuerdes los criterios mayores. Todos los demás serán menores. Artralgia, porque artritis es criterio mayor. Fiebre, aumento de PCR, BCG, prolongación del PR. ¿Por qué se prolonga el PR? Porque hay un bloqueo AB, debido a la presencia de unos nódulos. Miren, ahí hay una lesión anatomopatológica producida por la fiebre reumática que se llama los nódulos o abscesos de Aschoff. Nódulos o abscesos de Aschoff. Inflama la válvula produciendo una valvulitis, como hemos dicho, ¿no? En el cuadro agudo de la fiebre reumática se genera una valvulitis generando un soplo. Cuando te pregunten cómo se llama el soplo de la fiebre reumática, se llama de Carey-Coombs. Soplo de Carey-Coombs es el soplo de la fiebre reumática. Pero chicos, ¿cuál es la más grave de la fiebre reumática? La secuela valvular. Entonces, si a un paciente a los 15 años le da fiebre reumática y se inflama la válvula, se inflama, ¿no?, la valvulitis, la carditis, a los 30, 40 años le puede dejar una secuela. Y a mayor número de episodios, mayor riesgo. ¿Y cuál es la secuela valvular más frecuente? Estenosis mitral, porque la válvula mitral es la más afectada. Segundo, insuficiencia mitral crónica. De ahí que te digan también la doble lesión, estenosis, insuficiencia. Y la tercera, insuficiencia aórtica crónica. Esas son las 3 secuelas valvulares, en orden. Estenosis mitral, insuficiencia mitral crónica, insuficiencia aórtica crónica. ¿Qué debemos hacer? Erradicar a la bacteria, pues, ¿no? Para evitar que se contagien más pacientes, ¿ya? Porque la fiebre reumática se autolimita. ¿Pero por qué doy antibiótico? Para evitar el contagio. Para evitar el contagio, ¿no? Como ahora, ¿no? Del coronavirus, ¿por qué debemos aislar al paciente que tiene antecedentes de viaje a Europa, etcétera? Para evitar el contagio. Entonces es una medida, el tratamiento antibiótico para limitar el contagio a más personas, ¿no? Tenemos la penicilina G-benzatínica por vía parenteral en dosis única o amoxi por vía oral por 10 días. O sea, los beta-lactámicos son los de elección. Beta-lactámicos. Si dan penicilina G-benzatínica es dosis única. A veces dan 3, 4 dosis, no es dosis única. Amoxi es por 10 días, por vía oral. Y cuando es alérgico a la penicilina se emplea macrólidos. A eritro, a citro, cuando hay alergia a la penicilina. Si hay artritis, AINES. Y cuando la carditis produce falla cardíaca, ahí utilizamos corticoides. Cuando la carditis de la fiebre reumática produce falla cardíaca, damos corticoides, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para evitar la recurrencia? Porque si un paciente ya hizo fiebre reumática, debemos evitar que nuevamente haga un episodio, porque si no el riesgo de valvulopatía es alto. Entonces hablamos ahí de la profilaxis secundaria, ¿no? ¿Qué también se hace con los beta-lactámicos? O sea, la misma pauta, ¿no? Penicilina G-benzatínica mensual o amoxi diario, ¿no? Entonces, esa profilaxis se recomienda a todo paciente que ha tenido fiebre reumática, y si les dicen que no ha tenido carditis o ha tenido carditis,
Miren, la profilaxis, ¿hasta qué edad es? Hasta los 21 años. Pero si les dicen que ha tenido fiebre reumática con carditis, y este es el dato, si ya les dicen que tiene secuela valvular, la profilaxis es hasta los 40 o indefinido cuando hay secuela valvular. Pero si no hay secuela valvular, con o sin carditis, es hasta los 21 años. Si no hay secuela valvular. Si hay secuela valvular, es indefinido. ¿Ya? De eso va a depender entonces la duración de la profilaxis. Preguntar o ver en la clínica, pues, ¿no? Si la paciente que ha hecho fiebre reumática le auscultamos un soplo, quiere decir que ya tiene secuela valvular. Entonces a esa paciente hay que darle profilaxis indefinido o hasta los 40 años. Pero si vemos que el corazón está sano, no hay soplo, no hay valvulopatía, la profilaxis es hasta los 21 años.